El enfoque grupal centrado en la persona, o también conocido como psicoterapia centrada en la persona, fue elaborado por Carl Rogers en el año 1951. Principalmente esta teoría, según la definición, se basa en la idea de que los seres humanos tienden a moverse hacia la totalidad y la autorrealización, y que los miembros individuales, así como también los miembros del grupo, o sea todo el grupo en su totalidad, pueden hallar su propia dirección por una mínima ayuda por parte del terapeuta o facilitador. Entonces, entendiendo la función principal del terapeuta o facilitador, como se puede llamar en esta psicoterapia, es crear un clima fértil, un clima agradable y curativo dentro del grupo, para que así se pueda crear un clima que favorezca a la expresión de actitudes o de conductas, y esto pues llegue a que se pueda cumplir un crecimiento personal y grupal. Y bien, a partir de esto que les menciono, se puede entender que esta psicoterapia es más una filosofía básica que una simple técnica o método, ya que esta pues nos puede ayudar a que la persona amplíe el desarrollo de sus propias capacidades, y ya cuando esto pase se pueda estimular o pueda favorecer a un cambio constructivo de los otros miembros del grupo, o sea, hace que a base de la observación o aprendizaje se pueda dar un cambio también en otra persona del grupo. Y bien, si el facilitador establece un clima terapéutico saludable, esto se puede ver o se puede dar cuenta que sí se logró cuando se puede crear una relación basada en ciertas actitudes, como la comprensión empática principalmente, también la aceptación positiva incondicional, el interés no posesivo, eso es muy importante, la atención correcta, o sea que se le dé la atención correcta a cada integrante del grupo, y la genuinidad. Esto, en medida de que pase el tiempo, el facilitador va a proyectar esa actitud, y a partir de eso puede surgir un clima de aceptación y de interés dentro del grupo. ¿Y esto qué va a hacer? Esto va a hacer que los miembros dentro del grupo abandonen sus defensas naturales y empiecen a trabajar a favor de sus metas significativas de cada persona, ¿verdad? Y pues esto va a ser un método muy bueno que nos va a conducir a que así se pueda llevar una modificación apropiada y darle un enfoque útil a la conducta. Para poder entender este tipo de psicoterapia grupal, se debe de saber que esto se ve desde los ojos humanistas, ¿no? O sea, se ve desde el enfoque humanista. Entonces, para poder entender esto debemos de saber cuál es el centro de interés de esta psicología. Entonces, se puede decir que a partir de esta tercera fuerza de la psicología, los psicólogos humanistas pues consideraban que las personas no pueden ser estudiadas y comprendidas de forma fragmentada o por partes, ¿verdad? Ya que todos los seres humanos deben de ser estudiados en relación completa, o como se interactúan con los otros y con el mundo. Esto es lo que pensaban los humanistas. Algunas de estas figuras más importantes, autores más importantes del humanismo, es pues Carl Rogers, de que estamos hablando en esta clase, Roy O'May, Abraham Maslow, Sidney Uhart, Peirce, entre otros, ¿verdad? Y pues todos ellos coincidieron en que la práctica psicoterapéutica se debe centrar en las capacidades únicas de los seres humanos, como lo son el amor, la libertad, la elección, la creatividad, la finalidad, la relación que se dé con otras personas, el significado de valores subjetivos de cada persona, el crecimiento, la autorrealización también, la autonomía, la responsabilidad y la trascendencia del yo, como también el humor y la espontaneidad de cada persona. Entonces, pues concluyendo, se puede decir que la terapia humanista puede ayudar en un proceso grupal, siendo un instrumento que va a ayudar a fortalecer a los individuos, proporcionándoles un lugar en donde ellos pues se puedan expresar de buena manera, se sientan con confianza, y pues así ellos puedan expresar
todas sus características internas y así se pueda lograr un cambio efectivo. Confianza en el proceso grupal. Rogers menciona que la confianza en este enfoque es básica, ya que permite que la persona sea consciente de todo el potencial que trae consigo mismo. También hace mención de que es importante que en el trabajo grupal se dé una atmósfera de comprensión y aceptación, donde la persona pueda mostrarse tal cual es, sin ocultar aspectos que normalmente suele no mostrar a su entorno. Esto le permite avanzar hacia nuevas conductas. Por ejemplo, puede pasar de ser una persona totalmente cerrada a vivir nuevas experiencias a ser una persona que vive en el exterior y es tolerante a lo ambiguo. O también pasar de ser una persona que normalmente busca respuestas fuera de sí mismo a ser una persona con el deseo de adquirir todo su potencial para mejorar su vida. Ahora les voy a hablar acerca de las 3 condiciones terapéuticas de crecimiento. Tenemos 3 actitudes principales del terapeuta o también llamadas condiciones nucleares. La primera es la genuinidad, que hace mención a cuando el terapeuta se implica como persona dentro del trabajo grupal. Esto señala como algo positivo, ya que permite o facilita que el trabajo terapéutico sea más efectivo y que los miembros crezcan y avancen. Tenemos también la aceptación positiva incondicional, que abarca cuando un terapeuta muestra una actitud positiva y no enjuiciadora hacia sus miembros. Esto implica de que la aceptación que está mostrando hacia sus clientes va a permitir que el trabajo terapéutico siga avanzando y no se presenten algún tipo de limitaciones. Y por último, la empatía. La empatía es un factor principal que debe manejar el terapeuta, ya que un terapeuta muestra la empatía cuando está experimentando acerca de las emociones o sentimientos que sus clientes están mostrando dentro del trabajo grupal. Otras características añadidas en esta sección son la presencia. Esta señala cuando un terapeuta está implicado en su punto máximo en la interacción con el grupo, es decir, que ha explorado lo desconocido de sí mismo y ha encontrado su ser interior. Pero es importante también que este ser interior conecte con el ser interior del cliente. De esta forma, el avance y la cura va a ser mucho más profunda. Otro punto en esta sección a trabajar viene a ser el poder personal. Aquí el cliente va a ser consciente de todo el potencial que lleva consigo mismo, va a conocer sus propios sentimientos, necesidades y valores, y también va a ser consciente de que puede trabajar con ellos sin necesidad de una ayuda externa. Dentro de las implicaciones de formación para el terapeuta, primero está enseñarles a usar su poder personal, que su conducta no sea un limitante para que los miembros puedan expresar su potencial, además que la libertad sea propia del grupo y no solamente como un instrumento del terapeuta. Poner mucho énfasis en la escucha y comprensión de los miembros, además que se tome en cuenta que el proceso de un miembro va a depender mucho de cuán sea la capacidad que tiene el terapeuta para expresarse naturalmente como una persona. Ahora abordaremos la genuinidad nuevamente, pero ya desde un aspecto terapéutico. Un terapeuta genuino no va a mostrar interés o va a simularlo si es que verdaderamente no lo está sintiendo, de igual forma con sus sentimientos. Tampoco va a ligar conductas que estén fijadas solamente para obtener aprobación. Respecto a cómo mantener esta genuinidad, pues el terapeuta necesita un alto nivel de autoconciencia, autoaceptación y también de autoconfianza. Acá también se toca un término dentro de la genuinidad que abarca lo que es la autenticidad, que esta parte principalmente de la exploración profunda que se realiza el terapeuta a sí mismo. Y en el camino pues va a encontrar muchas verdades, la cual tiene que tener la voluntad para aceptarlas. Las implicaciones para los terapeutas en este punto, pues ellos reconocen de que no siempre sus revelaciones van a ser importantes, no siempre van a expresar sus pensamientos o sentimientos. También resaltan la importancia de resaltar junto a sus miembros esos sentimientos persistentes que les están impidiendo continuar o hallarse a sí mismos. Además, también aquí un punto que puede jugar en contra de los terapeutas es que a veces en nombre de la autenticidad suelen hacer revelaciones sin antes preguntarse o hacer un análisis si en verdad esas revelaciones van a servir o van a contribuir a la mejora de sus miembros,
o simplemente esas revelaciones son para utilidad o en beneficio de ellos mismos. La aceptación positiva e incondicional viene a ser la actitud receptiva que tiene el cliente respecto a su mundo subjetivo. Esto va acompañado también de sus experiencias de vida. Por su parte, el terapeuta valora ese núcleo profundo de cada persona. A través del término incondicionalidad, los clientes perciben de que el terapeuta está de su parte y que éste no los va a abandonar a pesar de las dificultades que tienen habitualmente. Por otro lado, el terapeuta, al momento de aceptar a las personas, no las hace bajo condiciones o algún tipo de criterios, pero también al aceptarlas y valorarlas como personas únicas, también toma en cuenta algunas actitudes que éste no acepta. Por otro lado, también el cliente, si percibe de que el terapeuta emplea esa aceptación como una técnica y no como un sentimiento genuino, pues solamente va a ocasionar que los miembros del grupo se alejen de él y desconfíen de su persona. Dentro de las implicaciones para el terapeuta, primero tenemos de que éste desarrolle una actitud de aceptación hacia sí mismo. También esto va ligado a que muchas veces tiene que reconocer que no siempre va a tener un interés positivo e incondicional. Asimismo, que tome en cuenta mientras mayor sea el grado de valoración, aceptación e interés en el cliente, habrá más oportunidades que permitan mejorar a sus miembros. Por su parte, la empatía permite conocer muchos aspectos por parte de los clientes. Por ejemplo, conocer su mundo interior, conocer su marco de referencia, también captar los mensajes afectivos y cognitivos que esa persona puede estar experimentando, favorece la autoexploración, permite que la persona pueda conocer su potencial y con ello trabajar hacia un objetivo que se plantee por sí misma. Además que las personas pues al visualizar que están siendo escuchadas se sienten valoradas tal cuales son. Además, esto apertura que ellas puedan compartir aspectos más de sí mismas y no limitarse. Por su parte, las implicaciones para el terapeuta es que esta es una destreza básica y muy potente que tiene que desarrollar. Además que no tiene que vivir la experiencia como tal a la que está viviendo su cliente, sino que solamente tiene que tener la voluntad para encarar dichos problemas de la vida. Dentro de los obstáculos que se suscitan para que se pueda dar una terapia efectiva es que muchas veces solamente se engloban en preguntas cerradas o solamente van en la búsqueda de la solución al problema y no evalúan cómo éste se ha suscitado o no buscan tampoco comprender la situación en sí. También muchas veces los terapeutas tienden a estereotipar a sus clientes, no interactúan mucho más allá que es lo que se da en el grupo con ellos. También ven su trabajo simplemente como tal y no tienen esperanza de que pues vaya a surgir efecto en cada uno de los miembros. Además de que muchas veces también ven a sus clientes como personas enemigas y no buscan aliarse con ellas para que pues el trabajo sea más efectivo. Y por último, respecto a las implicaciones del terapeuta, es importante de que éste pueda analizar sus actitudes y conductas haciéndose preguntas como que si en realidad está interesado en el trabajo con personas o qué necesidad personal está cubriendo siendo terapeuta de un grupo. Continuando con el rol y funciones del terapeuta de grupo, se nos hablaba en el capítulo que el rol del terapeuta consiste en acompañar a los clientes en sus viajes hacia el autodescubrimiento, al igual que en esta terapia se ve un proceso de autoexploración y autorrealización. De igual manera, el autor Rogers mencionaba algunas características de los facilitadores de grupos, como lo son que confían plenamente en el proceso grupal, además escuchan atenta y sensiblemente a cada miembro, hacen todo lo posible para contribuir a la creación de un clima seguro. Además tratan de comprender empáticamente y aceptar a los individuos y al grupo. Y además que operan en términos de su propia experiencia y sentimientos. De igual manera, por parte de Rogers, él nos mencionaba que por parte del facilitador en cuestión con su rol es crear un clima bajo, el cual la tendencia actualizante se verá realizada. En esta cuestión,
que en este enfoque la persona motiva a los miembros a examinar las incongruencias entre ideas, conductas, impulsos y experiencias subjetivas. Continuando con esto y con respecto para llegar a este punto de diferenciación entre este enfoque centrado en la persona y otros modelos, se ven algunos procedimientos que normalmente no están por parte del facilitador, como lo son estas diferencias: el dar consejos, el tener catalizadores y técnicas para iniciar la acción, un diagnóstico y una evaluación, además de estructura e intervención directiva, y también el de tareas que los miembros realizarán fuera de la sesión. Por parte en este enfoque da énfasis a ciertas destrezas que ocupará el facilitador, las cuales son el escuchar de forma activa y sensible, el reflejar, clarificar y sintetizar, además de compartir experiencias personales, relacionar entre sí a los miembros del grupo, moverse al ritmo del grupo en vez de intentar dirigirlo, y además afirmar la capacidad de autodeterminación del cliente. Esto básicamente en esta diapositiva pues podemos ver lo que vienen siendo por parte de las diferencias que mencionaba el autor, y además de las destrezas importantes de las cuales puede tener este facilitador que ocupará en las sesiones. Continuando con el proceso grupal, se nos habla sobre las características del grupo, que por parte de un grupo con este enfoque centrado en la persona, llega a reunirse semanalmente de 2 horas por un número determinado de sesiones. En este grupo normalmente no existen reglas o procedimientos para la selección de miembros. Por parte del facilitador y en el primer encuentro, no presenta las reglas básicas a los miembros del grupo. Corresponde formular las reglas para sus sesiones y establece las normas que les ayudará a alcanzar sus metas. Continuando con el proceso terapéutico y etapas del grupo, Roger menciona, o más bien estructura, 15 patrones de procesos que se reproducen en cualquier tipo de grupo centrado en la persona. Estos 15 patrones son los siguientes. Comenzamos con el primero, que es la circulación en masa. En este patrón nos indica que por parte de falta de dirección del terapeuta produce una cierta confusión. ¿Esto qué nos quiere decir? Que son características de algunas preguntas, como lo pueden llegar a ser el quién es el responsable aquí o para qué estamos aquí. Esto prácticamente vendría siendo la circulación en masa. Por un segundo patrón encontramos la resistencia a la expresión o exploración personal. En esta parte, algunos de los miembros del grupo temen y muestran resistencia a relevar los aspectos privados en las sesiones. Por otro lado, la descripción de los sentimientos del pasado. En este punto, normalmente se refiere a sucesos ajenos del grupo. Los miembros prácticamente tienden a describir sentimientos en la forma del allí y el entonces. Por parte del cuarto patrón, nos menciona las expresiones de sentimientos negativos. Estas expresiones básicamente adoptan la forma de ataque dirigido al terapeuta del grupo y normalmente proporcionan la dirección necesaria. Por parte de un quinto patrón, se nos habla de la experiencia y exploración del material significativo. En este punto, los participantes empiezan a comprobar que el grupo es lo que ellos deciden, y más bien que sea, y empieza a experimentar la libertad. Por parte del sexto patrón, se nos habla sobre la experiencia de sentimientos interpersonales inmediatos en el grupo. Aquí básicamente los miembros tienden a expresarse mutuamente de sentimientos diversos de cada persona o cada integrante de este grupo. Por parte del séptimo patrón, el desarrollo de la capacidad curativa del grupo. En esta etapa se forman dentro del grupo las relaciones de ayuda, más que nada de las que ofrecen a los miembros el apoyo necesario para dirigir sus vidas de forma más constructiva fuera del grupo. Pasando al octavo patrón, se nos habla de la autoaceptación y el inicio del cambio. En esta etapa los participantes
empiezan a aceptar esos aspectos de sí mismo que cada uno de ellos tiene, ¿no? Que anteriormente había negado. Esto en parte en que la medida de que los miembros acepten sus puntos fuertes y débiles. Para esto abandonan sus defensas y aceptan este cambio que ellos mismos están teniendo. Por parte del noveno patrón, se nos habla sobre los agrietamientos de las fachadas. ¿Qué quiere decir esto? Que por parte de este patrón, los miembros empiezan a responder a las demandas del grupo. ¿Cómo? Para el abandono de esas máscaras y simulaciones. El grupo prácticamente en este punto lucha por lograr esa comunicación un poco más profunda que los ayude a entenderlos entre ellos mismos y tratar de tener este abandono por parte de las máscaras y simulaciones. Por parte del 10º patrón, se nos habla sobre el feedback, en donde aquí los miembros adquieren de forma multidinaria estos datos referidos a cómo les puede experimentar a otros y el impacto que produce sobre las otras personas. Sobre el 11º patrón se nos habla sobre la confrontación, en el cual en este momento los términos se confrontan entre sí y se convierte en procesos emocionales intensos que estos conllevan al feedback. Por parte del 12º patrón se nos habla sobre una relación de ayuda fuera de las sesiones grupales. En este punto, o más bien para este patrón, los miembros han empezado a establecer, como bien se menciona en el título de este patrón, se han empezado a establecer contacto fuera del grupo, fuera de las sesiones. Sobre el 13º patrón, el encuentro básico, que nos dice este patrón, en este punto los miembros empiezan a experimentar cuál significativamente puede ser las relaciones cuando existe la sensación de comunidad y compromiso, de trabajar por una meta en común. Por parte del 14º y penúltimo patrón, se nos explica o se nos dice que en este patrón es acerca de la expresión de sentimientos de cercanía, en el cual el grupo se producen el acercamiento y esta aceptación de los miembros derivados de la expresión honesta de los sentimientos de los participantes hacia el sí y hacia los demás. Y por último, el 15º patrón, se nos habla sobre la modificación de la conducta, ¿no? El cómo ya aquí los miembros expresan con mayor facilidad sus sentimientos, sus conductas, su aspecto físico, que en este punto llegan a cambiar estos puntos. Si los cambios son efectivos o se ven efectivos en las sesiones, los miembros se trasladarán a sus nuevas conductas a las situaciones vitales cotidianas. Por último, de mi parte, hablándoles acerca de algunos resultados de la experiencia grupal, nos mencionaba Rogers que ha identificado y sintetizado un número de cambios que tienden a ocurrir dentro del individuo en una experiencia grupal satisfactoria. Básicamente nos menciona que los miembros empiezan a ser más abiertos y honestos, tienen menor necesidad de defenderse y por lo tanto abandonan esas fachadas, esos puntos negativos y están en disposición a ser ellos mismos durante las sesiones o fuera de la sesión. Ahora continuaremos con otras aplicaciones de los grupos centrados en la persona. Rogers en 1980 señala que existen similitudes entre los grupos terapéuticos y los grupos de encuentro. El proceso es muy similar independientemente de las personas que se agrupan en busca de ayuda a manejar problemas serios, como en un grupo terapéutico, o en busca de experiencias de crecimiento personal, como en grupos de encuentro. El enfoque centrado en la persona se interesó más por la reducción de sufrimiento humano, por la conciencia transcultural y por la resolución de conflictos internacionales. En 1973, Rogers y algunos colaboradores iniciaron una nueva forma de grupo centrado en la persona, conocido como el grupo comunitario. Se originaron en el Centro de Estudios de la Persona en La Joya, California. Eran grupos bastante grandes
que estaban destinados a construir la comunidad, a facilitar la autoexploración de los miembros y a resolver tensiones entre los miembros de diferentes culturas. Contribuciones y puntos fuertes del enfoque. Como el enfoque en la persona es fenomenológico, es decir, basado en una idea subjetiva del mundo que tiene el cliente, puede ser una base excelente para los estadios iniciales del grupo. Esta base establece el tono que permite que el grupo pueda satisfacer en los últimos estadios de su desarrollo. Este enfoque anima a los miembros a asumir la responsabilidad para determinar su nivel de implicación en el grupo y decidir los problemas que se desean plantear. La escucha activa y la comprensión profunda es un requisito fundamental para cualquier enfoque grupal, particularmente para que los participantes se sientan libres en los estadios iniciales para poder expresar sus problemas. Una de las contribuciones más importantes es que este enfoque concede a la persona del terapeuta como variable crítica que determina los resultados del grupo. Su importancia no depende tanto de la capacidad para proporcionar soluciones a los miembros del grupo, sino de la habilidad para estar presente ante los miembros y para animarlos a contar su historia. Ahora continuamos con limitaciones del enfoque. Los terapeutas de este enfoque no son partidarios de proporcionar o introducir técnicas y ejercicios como formas de estructura a un grupo o de favorecer el trabajo. Normalmente se emplean técnicas para favorecer y entresacar el material más que poner en marcha el grupo, y a través de esta estructura los miembros pueden beneficiarse probando diferentes alternativas y también del feedback que reciben de sus compañeros. Las técnicas están destinadas a facilitar una autoexploración más profunda, lo que difiere sensiblemente de presionar a los individuos a sentir ciertas emociones. Ahora continuamos con la aplicación del enfoque centrado en la persona a poblaciones multiculturales. En este enfoque se basa en la importancia de prestar atención a los mensajes profundos que los clientes emiten en el grupo. La empatía, la presencia y el respeto de los valores de los clientes son actitudes y destrezas particularmente importantes para el trabajo grupal con poblaciones culturalmente diversas. Según Leon, en 1992, dijo que los terapeutas que se esfuerzan por establecer relaciones igualitarias y proporcionar un bajo grado de estructura tienden a encontrarse con dificultades al trabajar con personas de origen asiático, porque estos clientes prefieren un enfoque estructurado, centrado en los problemas, orientado a las tareas para manejar sus problemas. Pueden sentirse incómodos con un estilo informal o personal. Los clientes afroamericanos, los hispanos y los americanos nativos pueden tener dificultades para involucrarse en un grupo centrado en la persona. El estilo de comunicación que enfatiza la síntesis, la escucha activa y la repetición de afirmaciones tiende a ser de uso limitado en el trabajo con muchos clientes. Los clientes percibirán el potencial único cuando el terapeuta sea consciente de que cada persona es diferente de todos los demás y de que cada terapia debe ser individualista si deseamos optimizar nuestra ayuda a los clientes.